Ok, buenas tardes con todos, todas y todes. El día de hoy vamos a comenzar con el conversatorio sobre literatura con temática transgénero y la presentadora del día de hoy, la moderadora, va a ser Gretel Warmicha, que es una chica trans, travesti, transexual. Es poeta y artista multidisciplinaria. Ha escrito 6 poemarios: Pasarela inolvidable, Transiciones y canciones, Espinas, flores y cicatrices, La vampirez de la poesía, Las ninfas de las playas de piedra y Sirenas asesinas. Actualmente está escribiendo su primera novela literaria que titula Tradiciones transgénicas, modelo que fue publicada para la revista Latam y fotografiada por Alexander Newman. Es actriz de burlesque y trabajó en 2 películas, la primera con un papel extra y la segunda con papel coprotagónico en La Sociedad Prometida. Profesora de baile contemporáneo y es DJ conocida con el nombre de Freaky Princess y es diseñadora, curadora de modas. Estudió comercio exterior en el Gremio Exportador de Lima y luego, como extensión de su carrera, estudió diseño de modas internacional en el Valle Sagrado de los Incas, Yucay, Cusco. Trabaja como artista independiente y para Vírgenes del Sol, que se creó con la finalidad de empoderar a la mujer trasandina y amazónica del Perú. Usa el arte como herramienta para repensar y también como fuente transformadora político y social. Te doy el pase entonces, Gretel, para que presentes a Max y a Santi. Bueno, hola, buenas noches a todas y todes, y todos también. Yo soy Gretel Guarmicha, como ya me han presentado anteriormente, y el día de hoy tengo el agrado y el honor de tener a dos artistas increíbles desde la literatura. Conocí hace mucho tiempo y estoy muy feliz de conocerlos y tenerles aquí. Voy a presentar inicialmente a Santiago Balbín, que es un chico masculino, y voy a darles unas palabras para que pueda presentarse y luego presentar a Max Lira. Eh, Empezamos contigo, Santi. ¿Conmigo? No, creo que Con Santi. conmigo, ¿verdad? ¿O con Santi? Sí, con Santi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, todos y todes. Yo soy Santiago Balbín, soy activista transmasculina y no binaria, también hago investigación alrededor de temas trans, travestis, transgénero. Y pues, de hecho, también escribo algunas cosas, poesía en ese sentido, pero no tengo ninguna publicación, pero sí como me parece muy importante también escribir mis historias desde primera persona como una transmasculinidad. Y nada, más hago investigación sobre temas trans y la producción académica que tengo es más que todo para hablar sobre la construcción de masculinidades de transmasculinos, personas no binarias asignadas femenino o mujer al nacer. Y también tengo una investigación sobre la situación de transmasculinidades y personas no binarias asignadas mujeres al nacer en el contexto de COVID-19 en el 2021, 2020-2021. Y pues hasta ahí, bueno, también pertenezco a la colectiva Rosa Rabiosa con Max. Y nada, eso hasta ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Santi. Ahora voy a presentar a una persona muy increíble, viene de la resistencia periférica, Max Lira, un increíble artista desde la literatura peruana, no solo indígena, sino también peruana. Max, por favor. Hola a todos, a todas, a todos. Yo me llamo Max, pero también me conocen como Prima Cabra. Así me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram. Yo eh, tengo a veces como dificultades para decir qué soy o quién soy. Me pongo medio existencial ahí. Pero me dedico a la cultura, creo, en general. He trabajado como editor de textos, escribo textos también. eh, Me formé como en la universidad a estudiar literatura y he como aprendido distintas herramientas, tanto, o sea, durante mi paso por la academia, pero creo que más he aprendido
como en la vida, ¿no? Y siempre he estado súper cercano, siempre me he involucrado bastante en el movimiento LGBTI, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido como mi espacio para trabajar, ¿no? Ya sea desde escribir, o sea, utilizar la escritura como una herramienta, ya sea creativa, ya sea para difundir información urgente, ¿no? Para crear recursos de distinta índole, ¿no? Económicos, artísticos, ¿no? Como usar la literatura, la escritura con esa finalidad, ¿no? Como para impulsar, motivar, fortalecer a las personas LGBTI, ¿no? Desde una lucha transfeminista, desde una lucha maricona, desde una lucha antirracista, decolonial, por ahí quizás también, ¿no? Entonces, eso creo, puedo compartir por ahora. Gracias. No, gracias a ti, Max. Bueno, vamos a empezar con el pequeño círculo. La verdad que Alessandra y Julio me habían dado algunas preguntas. Sin embargo, voy a empezar yo con las preguntas que yo he podido formular desde esta decolonización que sigo y creo que nunca terminaré. Y bueno, para mí es mucho más importante preguntarle a Max y a Santi sobre la relación entre los movimientos feministas, transfeministas y las disidencias sexuales en la literatura. Quisiera saber un poco sobre los vínculos entre las disidencias y la colonialidad del saber, los vínculos entre la disidencia y las corporalidades travestis trans en la producción escritural. No sé quién quiere empezar, por favor. Yo empezaría. Sí, claro. Bueno, hace un rato como hablaba sobre esto de la colonialidad del saber, creo que es bastante importante como mencionarlo desde el punto de los feminismos, en el sentido de pues que hay cierto cuestionamiento por parte de otros espacios feministas periféricos, pero también subalternos al feminismo blanco, en el que pues cuando se habla de esta colonialidad del saber, es muchas veces poner al sujeto mujer o a los sujetes del feminismo como una sola identidad universal, ¿no? Y creo que desde ahí como han habido ciertos sesgos e incluso producciones antitrans literarias, tanto en Estados Unidos como en México, que son dos creo que países en los que el terfismo, y bueno, lo TERF es Trans Radical Exclusionary Feminists, como son feministas trans exclusionarias, estas producciones pues van en contra de las personas trans, ¿no? O en contra de específicamente una fijación a mujeres trans, porque las transmasculinidades ni existimos ahí. Entonces, es importante como que mencionarlo desde ese punto, porque se han agarrado justamente de la producción de como único sujeto, como mencioné, universal, ¿no? Y eso es lo que hace el colonialismo, o la colonialidad en este momento, como tomar como universales o homogéneas todas las vivencias de ciertas personas para que al final como que se justifiquen ciertas cosas, ¿no? Porque realmente los feminismos, existen varios feminismos, existen varias formas de vivir el feminismo también, y hay mucha gente que se ha alejado justamente del feminismo porque han existido este tipo de exclusiones, ¿no? Y también creo que desde los feminismos afro-racializados, como ha sido también una disputa o también una pelea, el hecho de cuestionar justamente el sujeto diferenciado mujer, ¿no? Y más para hablar sobre las transmasculinidades, esto ha tenido como una repercusión distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces también el feminismo habla solamente desde la
el sujeto mujer, pero en ese sentido obvia quienes habitamos tanto la feminidad como la masculinidad, ¿no? Y ahí como nuevamente hacer como que este registro de que pues las personas trans, todas las personas trans, tanto trans femeninas, trans masculinidades, algunas personas no binarias, habitamos la masculinidad como la feminidad. Y en ese sentido se ha perdido justamente esa reflexión dentro de los espacios feministas al hablar sobre transmasculinidades, por ejemplo, ¿no? En algún momento, como muchas de ellas, y más esto de espacios latinoamericanos, eh, muchas veces al momento, por ejemplo, del movimiento, la lucha por el aborto, como lo que se nos ponía a nosotros era cuerpos gestantes, ¿no? Y creo que un gran cuestionamiento que hacía el feminismo justamente era por qué se trata a las mujeres como cuerpos, ¿no? Y esta es la misma señalización que yo le hago a los feminismos, ¿no? ¿Por qué a las transmasculinidades nos ponen cuerpos gestantes o a las personas no binarias nos ponen cuerpos gestantes? Y desde ahí como entender que el lenguaje hace bastante dentro de las luchas sociales y pues que al final como el tomar a las personas trans como cuerpos, al final limita muchas de las otras problemáticas que se tienen con respecto al tema de salud. Y en los espacios literarios, entre otras cuestiones, es el hecho de que pues los feminismos como no tomen a las transmasculinidades como sujetos del feminismo, ¿no? Y muchas veces se nos ha relegado esto a pensarse de que pues somos hombres o que tenemos o que pasamos desapercibido o tenemos los mismos privilegios que un hombre cisgénero, cuando no es así, ¿no? Vivimos las mismas opresiones que una persona trans. O sea, parte de y haber sido leídas como mujeres en varias situaciones, ¿no? Y que creo que son las mismas opresiones que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, pero que al final muchas veces no se toma en cuenta esas experiencias de vida y solamente se liga el hecho de que, bueno, te identificas con la masculinidad, allá eres hombre, allá eres igual a un hombre cis. Y creo que es ese punto en donde se hablaba sobre la interseccionalidad. La verdad no me gusta usar mucho ese término, pero es como el hecho de saber que en tu cuerpo y en tu forma de vida, en las experiencias de vida te atraviesan no solamente el ser trans, ¿no? Sino te atraviesan otro tipo de opresiones que pues tienen que ver con el tema de clase, con el tema de ser racializada, con el tema de vivir en la periferia, con el tema de haber accedido a información o a educación, e incluso hasta tener un nombre que te represente, ¿no? Porque cuando tú enseñas el DNI y es una imagen, o sea, tu cuerpo o tu forma de presentarte al mundo no concuerda con lo que dice en tu DNI, una vez, una vez pasa eso, ya es como una situación de exclusión y barreras que se te presenta a lo largo de tu vida. Entonces yo creo que desde ahí como repensar justamente dentro de los feminismos y la lucha de alianzas que se hace desde ese punto con respecto a los conocimientos que sacan las personas trans, ¿no? O la generación de conocimientos que sacan las personas trans, porque también, de cierto modo, en algún momento también hay violencia epistemológica, en el sentido de, pues, solamente buscarnos cuando nosotros, cuando se quiere hablar sobre nuestras vidas, pero no involucrarse en nuestra lucha social. Y creo que es algo que también les había mencionado anteriormente, pero hasta ahí más o menos les voy a dejar ese comentario. Muchísimas gracias, Santiago, por hablar. Creo que ya nos estamos llevando desde ya importantes reflexiones sobre los vínculos y no vínculos entre las disidencias literarias en el movimiento LGTBIQ+. Voy a darle paso a Max Lira para que pueda responder las preguntas. Gracias. A ver, es creo súper compleja la pregunta, si es que la he captado bien. Pero bueno, está bien, voy a aceptar el reto de Gretel. Eh, este, a ver, vínculos, vínculos entre entre las disidencias sexuales, el feminismo.
y las prácticas de escritura, literatura. Sí, o sea, hay muchos vínculos, ¿no? Creo que cuando yo estudiaba en la universidad esta carrera de literatura, bueno, literal, te enseñan te enseñan lo que es el canon literario, que es este corpus, ¿no? Este conjunto de textos que están rodeados de un aura de prestigio por X razones, diversas razones, ¿no? Y también nos dicen los profesores que pues lo que ha hecho que estos textos sean literarios, ¿no? Su literariedad es pues algo que responde a distintos contextos, ¿no? Depende de distintas situaciones, eventualidades, ¿no? Es que los textos que son escritos, ¿no? Alcanzan este estatus de literario, ¿no? En una sociedad determinada. Entonces, este canon se sabe, ¿no? Que es obviamente escrito principalmente por hombres heterosexuales, cisgénero, blancos, de clase acomodada, ¿no? Y si por ahí hay un César Vallejo, ¿no? Por ahí hay este, no sé, incluso ahorita no tengo en la mente como escritores o sea, si por ahí hay un Pedro Lemebel, quizás, ¿no? Son pues un poco azares, ¿no? Un poco como situaciones excepcionales, ¿no? Eh, que hacen que estas personas terminen pues siendo asimiladas por el canon, ¿no? Asimiladas por la institución literaria, ¿no? Entonces, eso por un lado con respecto a qué es esta situación llamada literatura, ¿no? Para luego conversar sobre qué sería la participación o no participación de personas trans, de personas de la diversidad sexual, ¿no? En esta práctica artística que es la escritura. Eh, Cuando yo estaba estudiando, por ahí, como les digo, ¿no? Creo que en Argentina está Manuel Puig o Puig, no sé cómo se pronuncia. Claro, Lemebel en Chile, en Perú. En esa época, cuando yo estudiaba hace 10 años, les estoy hablando, por ahí estaba el nombre de Mario Bellatín, ¿no? Pero creo que tampoco este autor es alguien que particularmente eh, como se reivindique o se identifique con cierta etiqueta de sexualidad disidente o no. Este, pero creo que, bueno, tenemos aquí a Giuseppe Campuzano, ¿no? Este, pero igual, pues, se trata de personajes así súper específicos, ¿no? Mientras que la mayoría de autores son pertenecientes, pues, a estas identidades que nombré hace un momento, ¿no? El tema de ahí con el feminismo, creo que el feminismo, al menos yo, mi relación con el feminismo la empecé a explorar desde lo académico, ¿no? Necesitaba hacer una investigación sobre películas para un curso de la universidad y un profesor me dijo, quizás puedas leer a esta señora que se llama Judith Butler, ¿no? Que es ahorita como que la pensadora sobre temas de feminismo y de teoría queer, ¿no? Entonces, este acercamiento con la teoría, ¿no? El pensamiento duro, ¿no? Del feminismo, lo tuve a través de esta escritora y de otras que fui conociendo, ¿no? Eh, pero al menos en mi experiencia, en paralelo, yo empecé a vincularme con el movimiento LGBTI local en Lima, ¿no? Y pronto empecé como a entender o a sentir que lo académico no tenía, o sea, lo académico tenía como toda una serie o sea, desde la academia había una especie de obsesión o fascinación con estos seres con estos maricones, travestis, ¿no? Y generaban toda una producción académica teórica sobre estos personajes,
¿no? Porque esos son personajes para estos intelectuales, ¿no? Son personajes. En el caso de Judith Butler, ella es una lesbiana, ¿no? Pero es una mujer blanca, ¿no? Que está bastante bien posicionada dentro de la academia. Entonces, este, no sé hasta qué punto, pues, su reflexión realmente como podía dialogar con las experiencias de disidencias sexuales y de género. eh, que viven el día a día, ¿no? Y que viven las consecuencias de la discriminación y la marginación en el día a día, sin tener chance de poder, pues, reflexionar sobre su vivencia y ni mucho menos que decir, ¿no? De llevar esto a un papel escrito, ¿no? O incluso acceder a formación literaria para poder entrenar su capacidad creativa en cuanto a lo literario. Entonces, no me quiero extender mucho tampoco, pero pienso que sí, hay muchas relaciones, ¿no? Entre esto que ha planteado Gretel, ¿no? Las disidencias sexuales, el feminismo, la escritura, ¿no? Y es algo que es un universo de conexiones, ¿no? Pero un poco para centrarlo, ¿no? Y para darles una respuesta, supongo. Pienso que hay, por un lado, una relación como no sé si llamarla extractivista, ¿no? Pero es una relación como desde la academia o incluso desde el pensamiento feminista, desde las intelectuales, los escritores, que ven a las personas trans, que ven a las personas de las diversidades sexuales, ¿no? Como un insumo, como un tema, como un personaje, ¿no? Y eso creo que lo vemos bastante en muchas películas, series, telenovelas, ¿no? Ahí también hay creación literaria, porque hay muchos escritores que están ahí trabajando en estas industrias, ¿no? Y que, pues, ¿no? Debido a temas, supongo, pues, de moda, ¿no? Con los últimos 20, 30 años, el tema LGTB, ¿no? O el tema de los feminismos, ¿no? O de las críticas al patriarcado, como se ha posicionado bastante, ¿no? Entonces, está esta situación, ¿no? De estos personajes que aparecen, que se logran filtrar en la cultura de masas, ¿no? Eh, pero por otro lado, creo que hay todavía muchos obstáculos, ¿no? Para que las mismas personas trans o las mismas mariconas o las mismas travestis sean las escritoras, sean las autoras, sean las que diseñan las representaciones, ¿no? Entonces, supongo que sí han habido avances o o se ha cuestionado bastante esto, ¿no? Pero creo que estamos a un punto en el que las personas LGBTI o incluso como las demandas feministas son más un tema que sigue siendo tocado por estas industrias y no necesariamente vemos a creadoras feministas o a creadoras travestis, ¿no? Que estén detrás y que tengan los medios de producción, ¿no? Que tengan los recursos para sentarse, a escribir, a editar un video, a crear una organización, desde donde puedan plantear sus narrativas y contárselas al mundo, ¿no? Creo que aún hay muchas dificultades para eso y quienes, ahí me nombro, ¿no? Quienes estamos tratando de hacer ese esfuerzo, es bastante difícil, ¿no? Hay muchas dificultades de diversas índoles, pero ahí vamos también. Así que eso por ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora para seguir un poco con este tema tan importante que a mí definitivamente se me hace como muy importante poder hablarlo y por eso lo estoy tocando. Quisiera poder pasar ahora a otro tema. Igual Alessandra acaba de mandar un mensaje a todas, todos y todes, que si en algún momento tuviesen una pregunta, escríbela y cuando terminemos en la última parte de este conversatorio, podremos hacerle llegar estas preguntas a Max y a Santiago. Esto porque, bueno, estamos en Lima, sé que estamos en Lima, pero Lima
sobre la relación entre la literatura disidente y artes visuales. Quiero hablar también sobre la disidencia desde los pueblos originarios en la literatura. Cuando digo disidencias, trato de hablar desde una perspectiva en la literatura indígena. Santiago, ¿qué nos podría comentar acerca de esto? Esto es más difícil, ¿cierto? Creo que estabas mencionando con respecto al tema de la literatura indígena, pero también como cercana a las disidencias sexuales. Sí, Y yo creo sí, que justamente es como la relación entre la literatura disidente, las artes visuales y la disidencia desde los pueblos originarios en la literatura, con una perspectiva de literatura indígena. Sí. sí, yo creo que algo, por ejemplo, que realizó Rosa Rabiosa en algún momento fue justamente el hecho de poder poner en cómics o en un tipo de producción como mucho más cercana al lenguaje simple, ciertas historias que son, pues, que vienen justamente desde hace más de 500 años y que pues al final terminan siendo como una herencia que hemos tenido, al menos dentro de los espacios que pues las personas que vienen de comunidades indígenas o personas que no viven en la capital o son personas racializadas o andinas, ¿no? Yo creo que desde ahí como se mostró justamente el mito del Chiquinchay como este cuento que para mí me parece como muy importante como que seguir hablando y reflexionando sobre este y buscando también más información de pues quizás conocimientos o producción artística que haya hecho o también como cuentos o mitos que hayan nacido justamente en momentos que no sean este momento contemporáneo o un poco antes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso creo que ayuda a desmitificar el sentido de que pues las disidencias sexuales somos una moda o de que estamos aquí simplemente porque Estados Unidos empezó a ver muchos maricones, empezaron a ser muy visibles y bueno, acá estamos haciendo lo mismo, ¿no? Cuando en realidad nuestras existencias como han sido muy anteriores a esa, ¿no? Y entonces el mito de Chuquichinchay que pues está relatado en los documentos de Rosa Rabiosa como un cómic o como una historia como mucho más amable con un lector, una lectora, un lector. Yo siento que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver que pues la colonialidad del género, que en este caso implica el tema de la heterosexualidad o obligatoria o una heterosexualidad como mostrada como lo natural, como se rompa, ¿no? Como se rompe ese discurso que por muchos siglos hemos estado como inmersos en y que al final como que se muestre otro tipo de realidad, ¿no? Un tipo de realidad donde las personas dos natura, que en ese momento les decían dos natura o hermafroditas, porque habitaban en su corporalidad tanto la feminidad como la masculinidad, como que esa ruptura de que existía solamente hombre-mujer como únicas formas de vivencia en ese momento, como se rompan, ¿no? Yo creo que eh, me interesa bastante como esa reflexión que se hace desde ahí, porque siento que muchas comunidades indígenas todavía no tienen los rezagos de ese colonialismo, ¿no? Todavía como mucha gente, por ejemplo, escuchando a Gaela en algún momento, ella mencionaba que pues en algún momento estuvo con espacios campesinos, indígenas, hablando y les decía, bueno, en mi pueblo no hay ninguna marica, no hay ninguna travesti, no hay nadie, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Y qué fenómeno sucede en ese sentido, no? El fenómeno que sucede es que muchas de las maricas, muchas de las travestis, lesbianas, como migran a la capital para no recibir como el repudio o sentir que están deshonrando a su familia, viviendo como son, ¿no? Y eso creo que es un fenómeno que sigue pasando.
Yo creo que en este momento, por ejemplo, en la capital hay muchas personas que son familias de migrantes, familias de personas indígenas, pero, y que son mariconas, pero siento que todavía se debe como todavía no hay un espacio o referentes o personas que, pues, desde ese punto de ser tanto indígena como maricona, como hagan producciones artísticas o producciones literarias, ¿no? Todavía siento que hay una dificultad incluso con respecto a eso, por el tema de la no información o el acceso de la información, porque la mayoría de personas indígenas o personas racializadas o personas migrantes, como tienen estatus de precarización distinto a la gente que vive en Lima o que ha vivido en Lima toda su vida, ¿no? Y que más hablando de las mariconas o de las travestis o de las lesbianas que pues migran muchas veces. Pero sí creo que es muy importante como que fomentar eso. Por ejemplo, alguien que trans que yo conozco y que creo que se mueven bastante. Es más, he visto mucho más producción literaria de personas trans indígenas, por ejemplo, en Chile o Argentina, donde el movimiento de las disidencias sexuales es muy distinto, ¿no? Y es más masivo. Pero creo que mientras mucho más se hable justamente de lo que mencionas, sobre nuestras posibilidades o la existencia de esto, yo creo que se va a dar en algún momento y va a ser muy importante la necesidad de amplificarlo, ¿no? Porque creo que amplificar esas voces que no son escuchadas o que se mantienen en silencio muchas veces por estos rezagos del colonialismo, sí son como importantes a que se escuchen, a que se muestren y a que se sepa cuál es el tipo de reflexiones que tienen sobre su vida y cómo podemos hacer una lucha colectiva desde ahí, ¿no? Una lucha colectiva antirracista, no binaria, porque el binarismo también es una consecuencia de todo ello, el binarismo de género, y justo se habla de eso, sobre la colonialidad del género. Eh, y como las formas de salir de la heterosexualidad o incluso hasta la monogamia, eh, para ver que existen otros afectos, otras formas de vivir el género incluso, ¿no? Porque no necesariamente tendrías que vivirlo como una persona trans, puedes nombrarte de mil formas, ¿no? Pero creo que esta también rezago de colonialismo tiene que ver con respecto al tema de la identidad y que pues nos ha puesto como en varios como cubitos de quién es quién, y al final muchas veces eso también hace que nos dividamos o que pensemos que, no, que quizás no tenemos cosas en común, pero creo que sí, muchas luchas sociales tenemos muchas cosas en común y las formas de presión que se tienen a nosotros también son muy similares. Y bueno, eso podría hablar un poco. Muchísimas gracias, Santiago. Sí, definitivamente uno de los textos que definitivamente me marcó demasiado fue Chuquichinchá y la androginia de los Andes. Es un texto hecho por Rosa Rabiosa. Voy a poner el Linktree de Rosa Rabiosa en los comentarios para que todas las personas que quieran estar interesados en poder leer este texto puedan leerlo y si les gusta, no olviden hacer su donación a Rosa Rabiosa. A continuación voy a poder darle el paso a Max Lira para que pueda responder ante estos cuestionamientos. Gracias. Gracias, Gretita. Ya, a ver, sí, a partir de lo que ha hablado Santi, se me han venido muchas cosas a la cabeza. No sé cómo ordenarlas, o sea, no sé cómo distribuirlas para que se entienda de cierto modo. A ver, pero bueno. Este, creo que por un lado podemos pensar que nos falta una industria literaria en el Perú. Creo que desde ese mismo lado también podemos pensar que las disidencias sexuales
no están representadas, o no tienen, o no toman la palabra, o no publican libros, o no acceden, y que todo esto es consecuencia de pues lo que muy bien ha mencionado Santiago, ¿no? La colonialidad y la discriminación y tal, ¿no? Desde ese mismo lado también podemos pensar que, pucha, las disidencias sexuales que viven, habitan territorios andinos, ashánicas, amazónicos, ¿no? O sea, los pueblos que de algún modo representan un antagonismo al centralismo, o no, me corrijo, no es que sea un antagonista al centralismo, sino que el centralismo justamente los ha antagonizado históricamente, ¿no? Los ha contrapuesto a un modelo de cultura, a un modelo de civilización. Y desde ese paradigma, ¿no? La falta de escritura, la falta de libros, la falta de textos, ¿no? La falta de bibliotecas es sinónimo de subdesarrollo, sinónimo de que no hay algo, de que se carece de algo, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero por otro lado, creo yo que precisamente tenemos que entender o podríamos contextualizar de un modo más amplio, ¿no? Que el territorio en el que nos encontramos. Yo ahorita estoy en Huancayo, ¿no? En Junín, pero vivo en Lima, ¿no? Pero igual, el territorio en el que estamos, Perú, lo que se llama Perú, es un territorio en el que la cultura, lo que ahora llamamos cultura, ¿no? No siempre se ha transportado a sí misma a través de la palabra escrita. La sabiduría, las tecnologías, la contabilidad, la matemática, el arte, no siempre no se ha transportado en este territorio a través de la escritura, del alfabeto, ¿no? Esto es una tecnología de la comunicación que ha sido traída aquí a través de un proceso e impuesta a través de un proceso de etnocidio, de genocidio, ¿no? Y de epistemicidio también, ¿no? Y claro, podemos decir que es muy lamentable que no haya autores LGTBI, que sean ashánicas, o que sean huancas, o que sean, etcétera, ¿no? Pero creo que esos, al menos a mí no me interesa reflexionar desde una perspectiva que para mí eso sería un lamento limeño, un lamento desde la cultura central limeña capital, ¿no? Capitalina, ¿no? Creo que las disidencias sexuales que no, que viven en pueblos originarios, ¿no? Y que muy bien, Santi ha dicho, ¿no? O sea, son personas que al percibir que, que su sexualidad o su identidad de género puede ser violentada, deciden migrar, ¿no? O sea, y a todo esto ya estamos bastante, o sea, incluso esos pueblos estamos rodeados de todo un bombardeo racista, ¿no? En el que hemos interiorizado que tenemos que cada vez acercarnos más y más y más a esas grandes metrópolis, ¿no? Para poder vivir nuestra verdadera vida o la vida que nos merecemos, ¿no? Si queremos ser artistas, si queremos ser disidencias sexuales, si queremos ser intelectuales, ¿no? Tenemos que salir de nuestro pueblo, ¿no? Salir de la comarca, salir de el lugar recóndito en el que nos tocó nacer, qué sé yo, ¿no? Porque ahí no hay cultura, porque ahí no hay una serie de cosas. Y sí es cierto, no voy a romantizar ¿no? El abandono del Estado o la extrema pobreza, ¿no? No voy a romantizar nada de eso, ¿no? Pero creo que la diversidad sexual o lo que se conoce como disidencia sexual, ¿no? Y el estilo de vida asociado actualmente a esas formas, este, es algo, es algo relativamente, es algo relativamente nuevo, pienso, ¿no? Y que el querer hacer arte de ello, ¿no? El querer hacer una obra de arte marica, o el querer hacer una película sobre salir del closet, como esas son aspiraciones que ocurren en determinados contextos, ¿no? Y a determinados sujetos sociales les va a interesar
hacer de esa parte de su identidad un relato ficcional o documental o periodístico, ¿no? Y perfecto, muy bien, bacán. Me encanta, yo trabajo en ese rubro, ¿no? Me encanta si alguien me dice, oye, tengo este videito que he hecho, o tengo este poemario que quiero sacar, hagámoslo, mostrémoslo, ¿no? Pero eso no necesariamente significa que las personas que viven en comunidades originarias y que son también de las disidencias, ¿no? Y que simplemente estén viviendo esa vida, ¿no? Sin tener que hacer una reflexión al respecto de ello, sin tener que estar buscando literalizarlo o cinematográfica, sin hacerlo un cine, ¿me entiendes? O sea, eso no significa que estas personas carezcan de algo, ¿me entienden? O sea, al menos yo lo veo así, ¿no? Y cuando vengo, por ejemplo, ahora que estoy acá en Junín y converso con las cabras, converso con las travestis, vamos a la discoteca, nos tomamos una chela, o sea, estas personas están viviendo esa vida, ¿no? Están, o sea, la cultura, la historia, la disidencia, la política, todo las está atravesando de su cuerpo, ¿no? Y están generando constantemente lenguajes y cultura y poemas, ¿no? Y metáforas y las están diciendo a través de su boca, a través de su cuerpo, ¿no? Este, y ya depende, pues, de ti, si estás ahí para gozarlo y entenderlo, ¿no? Y sentir esa, esa poesía, ¿no? Claro, o sea, yo podría ir a decirle a esta beba que conocí ayer en la discoteca, no, de acá de Huancayo, oye, qué increíble debe ser tu vida, hagamos un poemario al respecto. Y ella podrá decir, sí, o podrá decirme, no, sabes qué, yo mañana tengo que irme a trabajar al mercado, tengo que vender porque yo vivo esto y hago esto y, ¿no? Entonces creo que no sé, o sea, sí, a mí me parece vital apoyar a las personas de las disidencias sexuales que quieran hacer arte, cultura centradas en ese elemento de su identidad, pero no necesariamente me gusta pensar que vivimos en un contexto que carece de esas representaciones, ¿no? Porque ya ahí creo que estamos un poco como asimilando el paradigma occidental o colonial, ¿no? Ahora, en todo caso, pienso ahorita se me han ocurrido los dos nombres, ¿no? De personas que trabajan desde la literatura y desde las artes visuales, como mencionó Gretel, ¿no? Desde la literatura, pienso ahorita en esta poeta Lourdes Aparición, que es una escritora, es poeta ella, este, ella, si no me equivoco, es de Ayacucho, no sé si me podrán corregir, ahí si alguien sabe, pero ella es una poeta que aparece en la antología que hicimos desde Rosa Rabiosa, Dolor y Ternura. Es una activista también de derechos humanos que estuvo bastante involucrada en las protestas contra el régimen agrario que impuso Sagasti, que por eso mataron a varias personas en Ica, donde ella estaba. Y ella tiene poemas muy bacanes sobre lo que es ser una mujer indígena, ¿no? En un contexto de violencia racista, ¿no? Entre otros temas que ella habla y que ella toca, ¿no? En su literatura. Y ella, para mí es una disidencia, no necesariamente sé si es una disidencia sexual o de género, ¿no? Pero ella es una disidencia porque es una mujer contemporánea, ¿no? Que denuncia la racialización de su ser, de su cuerpo, de su comunidad, ¿no? Y además, pues es una activista bastante potente en la vida real, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que lean su obra, sus trabajos. Tiene un poemario que se llama Pacheta, que ha sido publicado el año pasado, que es muy bacán. Y en términos de artes visuales, quiero hablar después de mis amigas de Chola Contravisual, que ellas escriben también sus películas, sus documentales, sus videoartes, ¿no? Y buscan retratar las realidades de la vida en los Andes, de las mujeres que viven en los Andes, ¿no? Y me parece bacán cómo logran retratar en sus visuales justamente este conflicto, ¿no? Porque la disidencia en sí misma, hasta en el diccionario, significa como un ir a contracorriente, ¿no? Ir en contra de lo establecido, separarte, ¿no? No repetir la tradición, ¿no? Entonces eso es algo bastante complejo y bastante interesante en los entornos andinos, ¿no? Porque al mismo tiempo sabemos que lo andino, igual andino es algo muy abstracto y homogéneo, ¿no?
lo andino está asediado por la cultura occidental, por la cultura escrita, por la cultura ¿no? Capitalista, ¿no? Lo andino es algo que cada vez está más arrinconado, ¿no? Y su supervivencia depende, pues, de que haya creadoras, creativas, ¿no? Que de repente tengan que negociar, dialogar con ciertos elementos de la modernidad, ¿no? Para poder mantener y dar y preservar lo andino en esta nueva era digital, esta nueva era de redes sociales, ¿no? Entonces, sí, la gente de Chola Contravisual hace un trabajo muy bacán si es que les interesa ver estas narrativas visuales, ¿no? De lo andino. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Max. Creo que ha sido como un montón de información que hemos podido aterrizarles a todos, todas, todos ustedes. Agradezco muchísimo a Max y a Santi. Hago un llamado más a las personas que quieran hacer alguna pregunta, eh, porque ya estamos en la parte final del conversatorio. Nuevamente, si están interesadas o llamadas o ha llamado su interés el hecho de mis cuestionamientos como entrevistadora, pueden encontrarme a mí como Gretel Guarnicha. Eh, y también pueden encontrar a Max como Prima Cabra en Instagram y a Santiago como Cucaracha Migrante. Voy a dar unos minutos para que las personas puedan hacer una pequeña pregunta y en el caso no tengan preguntas, estaríamos dando por acabar el conversatorio. Creo que Violeta tiene una pregunta, así que te doy el espacio, Viole. Gracias. Gracias, Gretel. Buenas noches. Quisiera saber si Max, cuando se refiere a Judith Butler con esta señora blanca, o sea, sí me preocupa, Max, tu forma de decirlo, porque yo hago estudios de feminismos, esta es la tercera vez, es el tercer congreso que coordina Crónicas de la Diversidad y estoy aquí. Entonces me preocupa esto que tú mencionas, ¿no? Que se hable, que solamente alguien que está desde su comodidad no pueda hablar de esas disidencias. Lo otro que mencionaste es que no existe un espacio donde se pueda publicar desde los feminismos, ¿no? Aquí existe Gafas Moradas, la editorial. De hecho, hemos empezado en este congreso con 2 libros de Gafas Moradas. Yo soy la editora de poesía. Quizá ya cuando te he escuchado que estás en Junín, quizá no tengas información de esto que existe, de esto que existe. Entonces me he quedado bastante preocupada con tu intervención. Y el feminismo duro, nunca he escuchado del feminismo duro. Conozco 16 feminismos, pero no he escuchado del feminismo duro. Y sí, también tenemos, creo que todas las personas, un tipo de discriminación en algún punto, ¿no? A mí me pasa cuando digo que soy feminista, cuando entro a una librería y pido el área de feminismos, me miran como si yo estuviese entrando, no sé, con lepra probablemente, y que no pueden estar a 1 metro de distancia las mismas mujeres, ¿no? Entonces, creo que negar que todos tenemos discriminación eh, es como no querer verlo. Quizás sí tienes razón cuando dices que alguien no puede hablar cuando no eres transexual y no puedes hablar desde ese punto, quizás sí, pero negar también que hay todo tipo de discriminación, siento que es no querer ver que todos pasamos por temas, todas, todes. Bueno, gracias por el alcance que acabas de dar de información. Ahora Max se va a responder. Desde ya Gracias. nada, le doy espacio para que pueda responder y bueno, si Santiago quisiera acotar o agregar algo, bienvenido. Sí, hola Violeta. Hola, Max.
Sí, o sea, para mí Judith Butler es una mujer blanca y no creo que esté defenestrándola diciendo eso, o sea, es una característica de esta persona, ¿no? Ajá. Eh, eso la constituye en sus intereses, en sus prácticas, en su visión del mundo y no me parece, o sea, si te preocupa que yo piense que ella es una mujer blanca y que lo diga de esta manera, no sé, supongo que puedo decir que lamento tu preocupación, pero es, es así, ¿no? Es una mujer que escribe, creo que está en la Facultad de Retórica de Berkeley, ¿no? Una universidad súper Ujú. prestigiosa, como un centro del saber occidental. Entonces, no solamente es una mujer blanca como a nivel de carne y hueso, sino que es una representante de este paradigma mental, ¿no? De este paradigma, que, o sea, si a alguien le parece, pues, o sea, que es imprescindible, valiosísimo, no sé, un pilar de la cultura. Perfecto, me parece increíble, me parece bravazo, me parece estupendo, ¿no? Y me parece que en tanto, en tanto existe esta admiración hacia su figura, hacia su pensamiento, las personas que sean sus seguidores, ¿no? Yo mismo lo leí y me parece súper interesante lo que dicen, ¿no? Pero a mí personalmente no me interesa reproducir su pensamiento. Me parece que hay muchísimas otras personas que tienen pensamientos tan o más excepcionales, hermosos, potentes, pero que pues no han tenido las oportunidades ni tienen el aura de prestigio que esta señora tiene, ¿no? O sea, yo incluso si ahorita nos le ponemos a leer un libro, seguramente voy a suscribir 80 opiniones de 100 que ella tenga, ¿no? Pero Ujú. no me parece como, al menos yo no voy a hacer, yo no voy a salirme de mi asiento para que la gente de acá le escuche y se entere de su trabajo, porque me parece que hay muchísimas otras ideas que sí, al menos a mí me interesan posicionar. No estoy diciendo que esté mal que alguien lo haga, ¿no? No estoy Ujú. diciendo que esté mal o que sea feo o que atente contra no sé qué, ¿me entiendes? Sino que para mí es importante reproducir otras voces. Me parece que ciertas voces ya están bastante reproducidas, ¿me entiendes? Entonces, Sí, eso claro. creo. Max, y un favor, ahora que has mencionado esto, que hay otros autores, autoras, que sus ideas deberían visibilizarse un poco más, ¿podrías mencionarlas, por favor? Porque siempre es bueno tener como una suerte de autores más allá de lo canónico, ¿no? Que se haya leído de género. Porque sí, en la universidad varios nos han enseñado Judith Butler, pero Ujú. sería bueno también, ¿no? Por favor, ¿nos puedes mencionar algunos autores? Género, a ver. Mira, francamente hace mucho tiempo no leo textos sobre género tal cual, porque de por sí también como el mismo pensamiento centrado en la categoría género, ya para que tú accedas a hablar de género, o sea, tienes que haber leído toda un corpus textual, ¿no? Que te valide para que seas un interlocutor y hables desde esa categoría, ¿no? Entonces, yo en algún momento he escrito textos sobre, ¿no? Desde un enfoque de género o una problemática de género, ¿no? Y pues tienes que ponerte a dialogar con Butler, con Virginie Despentes, no sé, acá en Perú, pues, ¿no? Ahí esta señora Barrig, creo, Holler, hay varias señoras que escriben, ¿no? Me pareció, por ejemplo, muy interesante esta señora Manarelli, ¿no? Que son, pues, estas, intelectuales, muy capas, ¿no? Que tienen un saber, una investigación, bastante respetable, ¿no? Que tienen toda una trayectoria como académicas, intelectuales, ¿no? Pero en algún momento como no sé, simplemente supongo que me saturé de estas referencias y sobre todo estas dinámicas académicas de siempre estar como citándose entre estas personas, ¿no? Y tener que estar ahí, y al menos para alguien como en Lima vivo en San Juan del Lurigancho, no, tengo que hacer 3, 4, 5 cosas para poder sostener mi supervivencia diaria, ¿no? Entonces me queda muy poco tiempo, ¿no? Para poder yo sentarme a leer un libro en la noche, ¿no? Entonces, me di cuenta
con mi militancia en el activismo LGTBI y incluso en el mismo feminismo, ¿no? Cuando hace muchos años militaba en espacios feministas o participaba de los espacios feministas, mejor dicho, me di cuenta que no había, al menos a mí, estoy diciendo por mí, me sentía mucho más, que asimilaba más conversando con mis amigas, conversando con otras mujeres, conversando con otras travestis, ¿no? Que la información que ellas tenían en su vida diaria, en su resistencia diaria, al menos a mí me resultaba mucho más edificante que leerme un libro de una de estas académicas, ¿no? Obviamente para algún propósito puntual tengo que leerlas. Para validarme frente a ciertos interlocutores tengo que leerlas, ¿no? Para citarlas y demostrar que sé que tengo mis referencias a la mano, ¿no? Pero, a ver, tú me preguntaste hace un rato, ¿qué otras autoras? He estado ayer en un encuentro gestionado por Chola Contravisual en el límite entre Huancavelica y Junín con activistas LGBTI, activistas feministas del Valle del Mantaro, y hemos estado aproximadamente 30 personas y todas ellas, con cada una de sus historias personales de resistencia, me parece que tienen un potencial revolucionario tan potente y tan paja y tan chévere que Judith Butler solamente podría soñar con poder tener esa riqueza, ¿me entiendes? O sea, son chicos, o sea, pienso en Sandra Polisha, ¿no? Tú sabes, Gretel, quién es Sandra, que estuvo facilitando un taller de memoria travesti indígena aquí. Ella es una que estuvo facilitando, como les digo. Estuvo también, bueno, habían varias activistas de toda esta región que no son autoras, que no son intelectuales, ¿no? Y como les digo, si quieren saber estos nombres de estas autoras, pues yo lamentablemente no tengo esas referencias, ¿no? Así que, no sé, de repente Santi sí puede ayudarme con eso. De acuerdo, muchísimas gracias, Max. Creo que Santiago quiere agregar algo. Voy a darle un momento para que pueda agregar algo y luego a Violeta para que pueda seguir con este diálogo importante que acabo de crear. Gracias, Gretel. Primero, con respecto a pues, hablar sobre yo creo que en la academia, y es algo que también tenemos que reflexionar en nuestros propios espacios académicos, muchas de las personas que acceden están muy relacionadas a pues tener una jerarquía dentro del conocimiento, ¿no? ¿Qué jerarquía existe más allá del conocimiento? Y en este sentido es justamente la creación de títulos, de maestrías, de doctorados, para que alguien valide lo que conoces. Yo creo que eso es muy importante reflexionarlo frente al tema de la colonialidad del saber. ¿Por qué? Porque eso justo se da, ¿no? Hay mucha gente que quizás no tiene los mismos conocimientos que una persona afectado, por ejemplo, hacia las personas trans, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que el hecho de que nosotros tengamos una brecha educativa, por ejemplo, de que muchas mujeres trans dejen el colegio a los 15 años, o el hecho de que las transmasculinidades, por ejemplo, no logren acabar una universidad, o sea, muy fuerte el sentido de que, pues, no se pueda o no se valorice el conocimiento de estas personas, pero con respecto a las experiencias de su vida. Y creo que en ese sentido, esto que mencionaba Max sobre Judith Butler, es un conocimiento del norte, primero, segundo es un conocimiento blanco, como dijo él, pero también es un conocimiento que muchas veces ha regido y ha tomado la normativa de lo que se tiene que hacer en otros lugares. Entonces, desde ahí es justamente reflexionar cómo el conocimiento que viene del norte y el conocimiento que nosotros hacemos locales, muchas veces el más validado es lo del norte y no lo de los sures. Y que creo que en ese sentido sí es justamente ver cómo funcionan las dinámicas de poder dentro de la academia.
porque las dinámicas de poder dentro de la academia también son dinámicas jerárquicas. Y que pues una persona trans no está mucho más validada o posibilitada de llegar a un espacio de jerárquico en ese sentido, ¿no? Y yo también diría, ¿para qué tendría que llegar a ese espacio jerárquico? Yo siento que la sola vivencia, la sola forma de vivir de estas personas ya es una disputa y atenta con los sistemas de poder. Y justamente eso hay que también reflexionar, ¿no? Los sistemas de poder que pues nos atraviesan a nosotros, ¿no? Y por ejemplo en la academia yo diría, por ejemplo Judith Butler cuando escribió uno de sus libros que creo que era un libro que pues tiene, bueno, en realidad la mayoría de sus libros tienen lenguajes complejos. Y eso es lo que muchas veces también hace la academia, ¿no? Complejizar el lenguaje y que unas o ciertas personas tengan acceso a este, mientras que otras que están relegadas de ese conocimiento no puedan tenerlo, porque tendrían que estudiar una y otra y un montón de libros o ver el significado de esas cosas para entender lo que están leyendo. Y entonces, ¿cómo se hace cargo la academia justamente de esa brecha, ¿no? ¿Cómo la gente puede lograr entender los conocimientos que genera cualquier persona? Y por ejemplo, a que alguien que hayan hecho leer Judith Butler en la universidad, como ¿acaso las trans leen Judith Butler? No, o sea, no se logra ni siquiera leer ese tipo de producción académica justamente por la brecha educativa que existe y también en el sentido de, pues, que, y acá no estoy diciendo de que, ah, ya, bueno, o sea, deberían enseñarles esto, no, sino es como las propias personas que están en una situación histórica de vulnerabilidad pueden generar sus propios conocimientos con otras formas de hacer arte, no necesariamente ligado a la academia. ¿Por qué? Porque existen otras formas de arte, como lo decía Max, que es, por ejemplo, la oralidad, que antes muchas veces el conocimiento se compartía mediante la oralidad y no mediante la escritura. Y como eso se ha ido perdiendo cuando se ha validado más lo que escribía una persona, ¿no? O el hecho de, pues, también mostrar manifiestos, cuestiones de otras formas de artísticas o creatividades de cómo mostrar ese conocimiento, ¿no? Pero creo que el fenómeno que también muchas veces pasa es pues que esto no funciona así, que la dinámica de poder siempre va para justamente lo que significa eso, ¿no? El tema de pues cuántos libros has leído, cuántos manuscritos has podido reflexionar y cómo te das cuenta que al final cuando tratas de hablar, o sea, justamente, y eso también es el cuestionamiento que se tiene desde las personas trans hacia la academia. Cuando las personas de la academia vienen a nosotros a preguntarnos sobre nuestros estilos de vida, sobre nuestras formas de vida, sobre cómo nos discriminan o cómo vivimos nosotros la cotidianidad, estas personas vienen desde un sentido de solamente extraer nuestras historias para hablar desde su propia visión como terceros lo que vivimos. Justamente es el cuestionamiento de, pues, que el norte muchas veces ha hecho eso con las personas de Latinoamérica. Ha hablado sobre disidencias o formas de disidencias muy revolucionarias, etcétera, y lo ha marcado hasta ese punto como para mencionar que, pues, ellos tienen el conocimiento y la verdad real de lo que nos pasa. Y es esa cuestión, ¿no? Cómo las disidencias sexuales, con los conocimientos que tenemos o lo que hacemos colectivamente, llega a otros para hacer una disputa con estas dinámicas de poder. Y por eso como a mí me gusta bastante el poemario, por ejemplo, de Gretel, tiene una escritura como muy simple y ahí hablaba justamente sobre la escritura de la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo pueden saber y lo puede entender una persona que no accede a la educación, que no accede a la universidad, que no accede a tener una maestría, que no accede a tener un doctorado. Y quizás como que siento que es una deuda histórica todavía dentro de estos espacios hegemónicos, porque los dije hegemónicos porque siempre se presenta una pauta a partir de eso, que pues que es justamente entender en qué espacio de privilegio estamos nosotros
y en qué espacio están las otras personas que viven en las fronteras, en las periferias o en los límites dentro de la precariedad y la marginalidad y todo ello, ¿no? Como que pensar justamente y reflexionar como en qué espacio estamos nosotros y cómo actúo desde mi espacio de privilegio y cómo genero de que la gente, las propias personas que viven eso, generen su propio conocimiento o incluso cómo se amplíe el conocimiento que tienen, ¿no? Porque es un conocimiento que creo que ha sido relegado a no ser visible, a no ser escuchado, a no ser tomado en cuenta justamente porque no pertenece a un espacio académico. Y creo que ahí como dejaría como ese pequeño comentario. Muchísimas gracias, Santi. Sí, definitivamente yo me di cuenta de esto justamente cuando fui a Cusco y justamente los textos a veces son muy académicos y como tú dices, Santiago, es muy difícil poder explicarle o tratar de comunicar, traducir eh, un texto académico a una persona transandina. Así que obviamente yo desde ese lugar también trato de jugar un poco también decolonizando también varias cosas. Así que muchas gracias. Igual de todos modos también tengo una publicación en donde hablo sobre, es un diccionario en quechua y en español. Eh, las personas que quieran estar interesadas en poder adquirir este ejemplar aún está a la venta y está en PDF, así que me pueden escribir a gretelguarnicha@gmail. Para darle paso a Violeta, justamente si tiene algo que decir, les quisiera poder incitar a la lectura, poder leyendo texto de Valeria Flores que se llama Escribir contra sí misma, que es una microtecnología de subjetivación política, en donde Valeria Flores habla también desde el feminismo y cómo el feminismo juega un papel muy importante para escribir contra ti misma. Creo que todos, todas y todos aquí deberíamos escribir contra nosotros mismos. Así que nada, Violeta, por favor, no sé si tienes algo que decir. Sí, gracias, Gretel. Bueno, gracias a Max también por sus experiencias, por compartir cómo es activista con personas LGTB, con feministas, ¿no? A mí lo que que no se entienda que yo trato de defender la academia en este ni en ningún espacio, no trato de defender el feminismo blanco, sino siempre trato de que se sepa que existen 16 feminismos, no solamente uno, ¿no? Y no invalidar a ninguna también me parece importante, a ninguno, a ningune en este mundo, donde estemos, donde nos encontremos. Gracias a Santiago, el día sábado tuvimos la charla con él, súper interesante, y él vuelve a, vuelve a hacernos todo este recorrido, ¿no? En lo que es la academia, lo que existe, con mucho respeto. Entonces yo le agradezco también. Hoy estuve revisando un texto de un proyecto de poesía, de feminismos, y una de las cosas que mencionó es que queremos que hayan más publicaciones LGTB. Definitivamente que sí, ¿no? Y me quedaba yo pensando, ¿qué buscamos cuando queremos publicar un texto LGTB? ¿Qué queremos? ¿Queremos ir a la academia? ¿No queremos ir a la academia? ¿Queremos acercarnos? ¿Queremos que más gente lea los textos? Y me quedo con eso, ¿no? Y le agradezco mucho, mucho a Santiago. Vale, muchas gracias, Violeta. Tengo una pregunta más, no sé si estamos con tiempo. Y bueno, sí, definitivamente, sí creo que como que ha sido muy importante poder tener estos diálogos de los feminismos contra los transfeminismos y las disidencias. Considero que el sentido tradicional en la literatura peruana ha sido escrito por, como bien ha dicho Max, por poetas validados por la academia. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran como hijos de colonizadores y sus madres eran ñustas. Así que estas personas empezaron a escribir literatura peruana en este país. Así que considero de que si tú dices, Violeta, que
¿cómo haríamos para que una travesti como yo pueda llegar a escribir o que pueda llegar a un museo, ¿no? Considero que hay brechas muy, muy, muy fuertes dentro de todo este espacio, este lugar en el que nos encontramos, este lugar de resistencia, en el que finalmente las travestis siempre vamos a estar como marginadas totalmente, siempre se nos va a decir que no. Un claro ejemplo es lo que pasó con Gaela hace poco. Eh, y finalmente también las travestis siempre van a seguir siendo delegadas hacia el no, ¿no? Porque las travestis siempre pierden en un espacio académico. Aún así, las travestis sean académicas, si lo llegáramos a hacer, definitivamente creo que la academia diría, no, somos muy académicas, pero siempre van a encontrar una razón por la cual decirnos que no. Así que nada, voy a decir la última pregunta que tenemos y bueno, si alguien más tiene una pregunta, el momento es aquí y ahora. Esta pregunta es de una persona que no ha querido revelar su nombre. La pregunta es, ¿cómo se podría abordar el extraactivismo académico de personas transmigrantes por parte de personas cis que acceden a recursos de personas trans? Ha puesto entre paréntesis el caso presente y más igualdad. Uses. Bueno, no sé quién quiere empezar. Wow, qué fuerte. No sé quién quiere empezar, tú, Max, o yo. Ay, pero yo había hablado hace rato. Ya, bueno. Yo creo que justamente esto es lo que, o sea, en consiguiente a lo que sigue lo de saber el espacio de privilegio en el que estamos. En el sentido de, pues, cómo nosotros estamos haciendo un espacio, nuestras acciones desde el activismo, pero teniendo en cuenta de que, pues, nuestro activismo también, por ejemplo, debe tener ciertas consideraciones éticas. Y ahí como creo que es justamente estos consensos éticos que yo creo que tienen que ver con respecto a qué personas tienen mucho más o están en un punto de más de privilegio que otras, ¿no? Y que el privilegio de una persona trans, por ejemplo, que haya podido acceder como que a estudios, etcétera, como también como entenderlo desde ahí, ¿no? Yo creo que son las dos situaciones, pero sí siento importante el sentido de, pues, también mencionar que, eh, que las mismas personas trans no tienen muchos espacios laborales, ¿no? Y por ende, como yo no diría o yo no estaría como que en contra de que personas trans trabajen en lugares donde, pues, malamente les instrumentalizan, porque es muy fuerte encontrarte con la precariedad y luego no poder aceptar como que un lugar en el que puedas acceder a dinero o que para sobrevivir, etcétera, porque no son todos los espacios que tienes para encontrar trabajo, ¿no? Entonces yo no creo que, y tampoco es como justificándoles, porque realmente sí se tiene que, o sea, yo diría, ok, ya puedes trabajar en un lugar que pues, que sea, que te esté instrumentalizando, pero tú también tener como que la visión crítica de, o de ver críticamente la situación en la que estás, ¿no? Pero sí como siento que en varios espacios, no solamente Más Igualdad y Presente, ha habido como una instrumentalización hacia las personas trans, ¿no? En el sentido de como de que personas cis como que estén liderando estos procesos, ¿no? Liderando procesos incluso de personas trans. Eso, o sea, ahí sí me parece como un punto a que alguien tiene que revisar las prácticas que hace. Porque cuando una persona cisgénero en cualquier proyecto que haga sobre temas trans, no puede liderar ese proceso. Yo siento que una persona cisgénero no tiene que liderar ese proceso. Tiene que acompañar el liderazgo de ese proceso, pero no tiene que liderarlo. Como
Creo que las personas trans tenemos muchas capacidades como para hacer actividades, para hacer como eh, gestar actividades, y que en ese sentido, pues, muchas veces no se valora el trabajo que nosotros hacemos o cómo lo hacemos, ¿no? Pero sí siento que pues debe haber justamente esa consideración ética en el sentido de entender desde dónde nosotros accionamos frente a otro tipo de poblaciones, porque a mí sí me llamaría mucho la atención si es que es una persona cisgénero la que está liderando un proceso de personas trans, porque muchas veces esto ha pasado, ¿no? Antes, cuando muchas personas trans no estábamos tanto en esos espacios, eran hombres gays, porque en este caso tampoco había activismo de trans masculinos, quienes lideraban procesos de mujeres trans, ¿no? Y al final, ¿cuál era la preocupación hacia compañeras trans? Al final, ¿quiénes se llevaban el dinero y dejaban en precarización a las personas trans? Como, y estas cuestiones para hablarlas de manera como, o sea, se debe saber también el cucho interno, ¿no? O cómo funcionan los movimientos en este punto, pero, o sea, totalmente los gays tenían mucho más por recorrer o hacer frente a compañeras trans, ¿no? Y yo creo que desde ahí como yo decir, bueno, ok, esto era en esta generación y en esta generación estamos viviendo otro tipo de fenómenos o situaciones o dinámicas con colectivos, ¿no? Pero como les mencioné, yo creo que sí una cuestión como ética, cuando alguien habla o una persona cis quiera trabajar sobre temas trans, es que le permita a la persona trans liderar el proceso en temas de actividades, eventos, etcétera. Pero si es para una producción académica que creo que creo que es mucho más difícil, eh, porque también les mencioné el sábado, pucha, no vamos a esperar a que una persona trans como que aparezca y quiera hacerlo, ¿no? Porque no va a existir. Y al final, como si es tener, como les mencioné, esas cuestiones de que pues las personas trans estamos en esa situación en la que pues queremos sacar nuestras propias historias en primera persona. Y eso es bastante importante, ¿no? Hablar de las historias en primera persona y que entender que pues, yo no siento que esto sea solamente para las personas trans. O sea, yo siento que esto es para las personas de pueblos originarios o indígenas. Yo creo que esto también es para las personas que viven en una situación de precariedad o de máxima pobreza, porque mucha gente siempre va a sacar sus historias desde esa, porque acá también hay otro fenómeno que es como la exotización de la marginación, de la marginalidad, ¿no? Y que al final como lo trans, lo pobre, etcétera, está saliendo como a tener una visibilidad distinta, pero también a mostrarla de otra manera, como más desde una apropiación blanca. Y que creo que en ese sentido, eh, ahí sí deben haber consideraciones, pues que como les mencioné, que una persona trans, en este caso, o hablando sobre organizaciones LGTB que ven temas trans, como que tener en cuenta que pues cuando hagas un trabajo sobre temas trans, aún así seas una persona no binaria, porque la verdad lo no binario es muy distinto a lo trans, y ahí también hacer esa diferenciación, porque yo no sé si les he mencionado también, pero que las personas no binarias en este contexto, en estos años, quizás en 10 años sea distinto, pero en este contexto, muchas personas no binarias no quieren cambiarse el nombre y no sufren ese tipo de discriminación con respecto a la identidad mucho mayor que otras personas trans, y que también, pues, estas personas mayormente han podido acceder a la academia, ¿no? El hecho, y ya es algo que pues mencionaba Max, ¿no? El hecho de hablar de género y poder deconstruir esto de feminidad, masculinidad, no es algo gratuito ahorita. En algunos años podrá llegar a otros espacios, pero ahorita mucha gente de la academia y de espacios como mucho más privilegiados en educación se identifica como no binario. Y eso es una realidad que pues como en algún momento pasa, ¿no? Como las clases sociales altas
acceden mucho más rápido a la información que otro tipo de clase. Y que creo que sí también podemos tener esa visión como estructural de lo que le puede pasar a una persona trans o una persona racializada en ese sentido, ¿no? El tema del acceso a la información, yo siento que mucha gente cuando decía el conocimiento es poder, lo perverso que incluso significa eso o implica eso. Y pues que justamente, como les mencioné, es tener esas cuestiones éticas de saber cómo yo me involucro con esta población, porque no solamente es ir a sacarle sus historias, no solamente es hablar de ellas en tercera persona, sino cómo yo me involucro con las personas con las que estoy haciendo esta lucha social, porque necesitamos realmente que todos, como podamos entender que las opresiones que estamos pasando son estructurales y que nos van a afectar de cierta manera, y que hace en mayor medida, en menor medida, pero que la disputa la tenemos que hacer colectiva. No la tenemos que hacer una o dos personas, que esa disputa es colectiva y que al final es también reconocer, como les mencioné, el espacio de privilegio en el que una persona está. No es como decir, ay, pucha, voy a lamentarme porque sí, sí tengo todas estas cualidades y no sé, me da mucho miedo, bla, 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 bla. Sino es decir, ¿qué es lo que necesitan las personas trans? O preguntarles, ¿no? Preguntarle a las personas trans qué necesitan de ti, ¿no? O, por ejemplo, lo que yo hago en algunos momentos es que si alguien me pide una entrevista a mí, porque yo ya no doy muchas entrevistas, es decirle, ¿y tú qué me vas a dar a cambio? O sea, yo no sé si me vas a querer dar una retribución económica o un intercambio de conocimientos, porque a mí también, para mí es importante el intercambio de conocimientos, pero que alguien sepa que se está involucrando con personas trans, que esa información que yo te estoy dando, porque al final esa información para ti va a servir como rédito académico, como una forma de subir en tu jerarquía dentro de la academia, pero para las personas trans va a significar seguir viviendo en la precariedad. No has cambiado nada en sus vidas más que solamente hablar de ellas. O sea, y ya, o sea, hablar de ellas también desde qué modo, ¿no? Desde qué punto. Y así, como es, como les mencioné, tener ciertas cuestiones éticas a considerar y que pues la instrumentalización por donde esté es perversa y al final termina como generando que pues seamos usados como objetos, más no como seres humanos. Eso. Muchísimas gracias, Santi. Sí, como dice Santiago, definitivamente debe de haber un intercambio de conocimiento. En el hipotético caso de que solo exista la extracción de nuestro conocimiento, ya sea por las tres personas que estamos dando este conversatorio, definitivamente tiene que haber una reparación, una redistribución de sus recursos y una reparación, claro que sí. Así que nada, gente, no se olviden de colaborar económicamente con Max Lira, pueden yapearle, pueden literal, pueden donarle dinero a su Linktree, igual a Santiago Balbín, a mí también. De hecho, estoy trabajando para Crónicas de la Diversidad, pero el pago no es tan bueno, así que me encantaría que puedan hacerme un pago simbólico por todo lo que estoy haciendo y por lo que seguiré haciendo. Voy a darle el paso a Violeta, que acaba de levantar la mano para que Max pueda terminar con este conversatorio que podría titular como Cosmovisiones perversas y acciones anticoloniales. Gretel, gracias, pero no levanté la mano. Lo que puse fueron aplausos para Santiago. Ah, ya, ok, bravazo. Muchísimas gracias, Gracias. igual, gracias, gracias. Esperemos que estos aplausos puedan llegar también de dinero. Gracias. Entonces, Claro, pero voy a dinos darle a paso. dónde, dinos a dónde es que podemos hacer estas Escríbanle, por colaboraciones. favor, a la persona que quieras donar, puedes escribirle a Max Lira, su Instagram es Prima Cabra,
Allí puedes escribir la DM. A Santiago pueden encontrarlo como Cucaracha Migrante y a mí me pueden encontrar como Gretel Guarmicha. Muchísimas gracias. Voy a darle paso a Max. Y si no hay ninguna pregunta, damos por cerrado este conversatorio y bueno, luego nos podemos tomar una fotito al final de este conversatorio y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Gretita. Sí, el tema del extractivismo, a ver, o sea, vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Desde hace ya varios siglos, ¿no? En donde la moneda, el dinero es el valor de cambio, ¿no? Y eso como, genera toda una serie de dinámicas de extracción, de explotación, de destrucción, ¿no? De los recursos, ¿no? Perú, lo que ahora, la nación ahora denominada Perú desde hace 200 años, es literal un resultado de dinámicas de extractivismo colonial, ¿no? Donde una serie de individuos con una ideología, ¿no? Y con una serie de recursos militares vinieron, saquearon, y cuando ya el paradigma global era de cuando ya el paradigma global de igualdad y de razón, ¿no? Estoy hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Ya puso como puso ahí, pues, ¿no? Una urgencia para que el resto de países y el resto de naciones, ¿no? Como que diga, ok, bueno, ya no podemos seguir, este, ya no podemos seguir, gobernando a estas personas bajo estas normas del antiguo régimen, ¿no? Entonces tenemos que modernizarnos y crear repúblicas. Entonces fue ahí como una especie por efecto de dominó, es que se crearon todas estas repúblicas en Latinoamérica, ¿no? Y Perú es el bastión del colonialismo, fue el último país en independizarse, ¿no? De hecho, hubo muchas resistencias, muchos grupos que no querían, ¿no? Querían que siga habiendo aquí una monarquía, ¿no? Y que las cosas sigan, ¿no? De hecho, Ricardo Palma, este escritor que es literal parte de nuestro canon, es uno de los principales representantes de esta idealización de la colonia, ¿no? Como un tiempo lindo, un tiempo regio, ¿no? Y eso seguimos siendo, ¿no? O sea, las dinámicas de extractivismo y de colonización es algo que sigue atravesándonos constantemente, ¿no? Ya hablando en términos de creatividad o literatura, ¿no? Y más aún de personas trans o personas de las diversidades, ¿no? Yo creo que alguien que esté practicando extractivismo, ¿no? Es alguien que seguramente pues siente algún tipo de vacío en su vida, ¿no? O que no tiene un tema sobre el cual quiere escribir y que necesite como buscar en otro lado, ¿no? Eso a mí o sea, es penoso, ¿no? Es penoso que esto pase, ¿no? Como qué pena me da la gente que termina haciendo esto, ¿no? Este, pero al mismo tiempo es como, qué molesto, ¿no? Qué molesto porque obviamente esto no es aparente, ¿no? No es que una persona con recursos y con plata y con maestrías y con accesos vaya y te diga, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro sobre tu vida, ¿no? Y ya, no pasa de esta manera, ¿no? Literal, a los mensajes de nuestra organización en la que estamos Santiago y yo, semanalmente nos llegan decenas de mensajes de estudiantes universitarios, de estudiantes de maestrías, de periodistas, todos interesadísimos en el tema trans, lo trans, ¿no? Que queremos saber cómo funciona el tema del trabajo sexual en las personas trans, que queremos saber, y obviamente todas estas personas están pues, claro, a algunas de ellas seguramente les interesará realmente conocer, involucrarse, empaparse, ¿no? Pero el 90% de estas personas tienen que escribir una monografía, o les interesa hacer un reportaje, o les interesa, no sé, pues su profesora les dijo, mira, hazte un esto, habla sobre género, ¿no? Y ellos, oh, género, pues las trans o los gays, ya, entonces hay como hay un simplismo ahí, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces estas personas piensan que, pues,
allá le voy a escribir a la travesti, le voy a escribir al marica, porque obviamente debe estar súper interesado en que el mundo sepa su historia, ¿no? Entonces yo le voy a hacer un favor, te voy a escribir, oye, mira, estoy haciendo una investigación, ¿no quieres tú como que contarme tu historia y yo la voy a llevar a una investigación y esta investigación va a servir para que todo el mundo sepa y esto va a ayudarnos a todos a un mundo más igualitario? Y es como, claro, yo a mis 20, 19 años leía esto y yo sí, claro, y respondía a todos los mensajes que me mandaban, ¿no? Pero a esas alturas ya es como que, a ver, a veces ya ni contesto porque es como cansado tener que, ¿no? Que decir lo que dice Santi, ¿no? Santi sí dice, "Oh, bueno, ¿y cuál va a ser la retribución?". Hay gente que hasta se molesta cuando les dices eso. ¿Cómo que retribución? ¿Qué? O sea, ¿tú quieres que yo te pague? Es como, o sea, no es que yo quiera que me pagues, pero obviamente tú estás obteniendo un rédito, estás obteniendo una ganancia, ¿no? Estás obteniendo una validación que te va a permitir trabajar, te va a permitir escribir un libro, te va a permitir que te contrate para escribir otro libro, etcétera. Entonces es como la incapacidad para ver esas dinámicas es algo que caracteriza a, o sea, yo soy parte del movimiento LGBTI y el movimiento LGBTI como tal, este, está nutrido de esta situación, ¿no? O sea, y el movimiento feminista también, ¿no? O sea, siento que a veces hay como una especie de no sé, como sentimos que no podemos establecer o visibilizar críticas a nuestros propios espacios de liberación o de lucha, porque es como que estamos disparándonos a los pies y es como, al menos yo personalmente no lo veo así. Yo creo que es importante hablar de estas dinámicas porque el que una sea activista LGBTI o el que una sea activista feminista, eso no nos libra de nada, porque el feminismo blanco no es una cosa que caracterice a un porcentaje de personitas, no, es una cosa estructural. Todas las que hemos estado en espacios feministas estamos atravesados por dinámicas que vienen del feminismo blanco, porque el feminismo es blanco. Ahora habrán, como dicen, no, 16 tipos de feminismo, yo estoy seguro que hay 50.000 tipos de feminismos, que no están registrados seguramente en el catálogo de los feminismos oficiales, ¿no? Pero el feminismo como tal es una lucha que nace en Europa para liberar a las mujeres blancas. Y desde ahí se ha difundido, se ha complejizado. Obviamente nosotras hemos asimilado lo que hemos visto que puede servirnos para nuestras luchas, ¿no? Este, pero no solamente estamos absorbiendo pues lo bacán, lo chévere, lo progresista, también estamos absorbiendo todo lo otro que viene con ese paquete, ¿no? Entonces creo que como activistas LGBTI, como activistas feministas, como activistas transfeministas, tenemos que darnos cuenta de estas dinámicas, ¿no? Que no solamente es el extractivismo, son un montón de dinámicas que no está mal que hablemos de ellas, ¿no? Creo que más bien nos potencia, en todo caso, reconocer nuestras, ¿no? Las cosas que de repente, desde el paradigma occidental, no sé, no nos gusta hablar de esa materia, no sé, que apesta, ¿no? Las heces, qué sé yo, no todo ese universo del escatológico es algo que no nos gusta, que no es visible, o nos gusta esconderlo, nos gusta taparlo rápidamente, pero nunca vamos a realmente como llegar a esas utopías que desde estos discursos progresistas queremos alcanzar si no trabajamos sobre esas cosas, ¿no? Entonces, sí, me parece súper bacán que se abran conversaciones como estas, ¿no? En donde sintamos que podamos hablar de esto y podamos decir las cosas como las pensamos, ¿no? Este, y sí, ¿no? Y así de repente podemos también sacarnos un poco ese chip, ¿no? De que porque asumimos una lucha o porque asumimos una bandera de liberación o de resistencia, ya automáticamente estamos exentos de cualquier tipo de práctica violenta o de cualquier tipo ¿no? de afiliación a la violencia, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que se nutre día a día de la violencia. No podemos pensarnos, o sea, sería, bueno, si quieren pueden pensarse, ¿no? Pero serían como, o sea, al menos a mí no me sirve pensarme que estoy exento de racismo, que estoy exento de transfobia, que estoy exento de feminismo blanco, que estoy exento de una serie de cosas que están ahí, son parte del ambiente, ¿no? Lo respiramos, está todo el tiempo circulando a través de nuestro organismo, de nuestra mente, de nuestras emociones, y creo, al menos a mí me parece mejor reconocerlo, hablarlo
y si se puede transmutarlo, y si no, pues tampoco es que tengamos que tirarnos latigazos como si fuéramos, no sé, Santa Rosa de Lima, ¿no? O sea, el catolicismo también nos ha hecho asimilar todo este sentido de culpa, de que no podemos ser personas contradictorias, ¿no? Entonces, ¿para qué ir a hablar de la vida de la chica trans que tiene VIH y que es peluquera? Cuando si tú puedes hablar de tu vida, ¿no? O sea, si eres una persona académica, si eres una persona que tiene recursos, pues habla de eso, visibiliza eso, ¿no? ¿Cuánta gente digo, a ver, tú ya quieres hablar del chico gay que vive en Ayacucho y que sufre? ¿No? ¿Por qué no haces una película de tus amigos de la Universidad de Lima, de cómo se divierten, de los lugares a los que van, de sus racismos, de sus prácticas de violencia cotidiana? Haz una película de eso en vez de hacer una película sobre el chico gay que vive en una familia oprimida en Ayacucho, ¿no? O sea, hay un afán por posicionar estas temáticas marginalizadas y de repente, ¿no? En un buen intento, en una aspiración de decir, voy a visibilizar esta realidad problemática, difícil, violenta. A veces, si tú no vives esa experiencia, vas a terminar replicando una serie de estereotipos, una serie de representaciones que más tienen que ver con la mentalidad propia de la persona, del cineasta o del literato o de lo que sea, que realmente visibilizar lo que supuestamente quieren visibilizar. Entonces, desde ese sentido, es que para mí el extractivismo tiene toda una serie de, o sea, no lo recomiendo para nada, ¿no? O sea, si quieres escribir un libro sobre género, habla sobre tu experiencia con el género, ¿no? Si eres un hombre, escribes como sobre el ser un hombre, ¿no? Si eres, una mujer cisgénero, escribes sobre eso, ¿no? Si eres, una persona trans, escribe sobre el ser trans, ¿no? Y si te ha tocado ser una persona trans de repente privilegiada, escribe también sobre eso. A nosotros nos gustaría saber cómo es ese cruce, ¿no? de vivencias, ¿no? Entonces, sí, esto creo que tengo que decir sobre el extractivismo. Muchísimas gracias, Max. Sí, definitivamente creo que todas las personas aquí nos llevamos importantes reflexiones. Esto ha sido parte de algo que he podido prepararles. Espero que les haya gustado y si les gustó mucho, no olviden yapearme, escribirme a gretelbarnicha@gmail. Si les gustó, igual de todos modos, la información que les ha podido dar Max Lira, su Instagram es Prima Cabra, ahí pueden encontrar su Linktree. Y si les importó mucho o si les interesó mucho lo que Santiago dijo, pueden encontrarlo en Instagram como Cucaracha Migrante. Este ha sido algo que he preparado para ustedes que titulé Cosmovisiones perversas y acciones anticoloniales. Y sí, justamente con lo que dice Max Lira, es muy diferente la vida de una persona trans blanca a la vida de una persona transracializada. Vivimos cosas muy, muy, muy diferentes. Así que nada, gracias a todos, a todas y a todes. Y bueno, creo que Alessandra me está hablando porque quiere tomarse una foto grupal, así que nada, hay que tomarle la fotito. Ya, perdón, Gretel, perdón, se te está interrumpiendo un poco, te interrumpí. No, también aplaudí. Muchas gracias, Gretel. Perdón, Gretel, ya voy a hablar, disculpa, está un poco interrumpido tu audio. Nada, muchas gracias, Gretel, por excelente moderación. Muchas gracias por tus preguntas, muchas gracias, Santi, por tu participación y Max. A ver si recojo sus redes sociales para compartirlas también por WhatsApp, para que puedan ahí el público acceder a sus trabajos, pero también para colaborar. Entonces, nada, quienes puedan prender su cámara, por favor, para tomarnos una foto. Unos segunditos doy. Julio, oiga, creo que quieres activar tu cámara, pero aparece que no está conectada tu cámara, por si acaso. No, ¿Sí? Julio Locio no, el otro Ah, está participando. Ya, hola. ya voy a tomar la foto entonces. Un, dos.
Ya, perfecto, muchas gracias a todos por su participación y los invitamos a el club de lectura, que es el jueves, que va a estar a cargo de Gia Lujuria, a las 8 de la noche, hora Perú, también para profundizar más sobre literatura trans. Y luego el sábado vamos a tener nuestro quinto módulo de literatura LGBT peruana con intersección de fanzine, anime, manga y webcomic, todo lo que es cultura popular. Entonces, muchas gracias y ya estamos conversando. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Alexandra. Gracias, Dale, muchas Raquel. gracias. Gracias, Gracias, Santi. Santiago. Cuídense. Gracias a todas, todos y Gracias. todas.